Bueno, seguimos aquí en Made in Paraguay. Quiero recordar que en un ratito vamos a hablar con Mercedes Canese de este foro que se armó en esta semana que se llama el Foro Madrid, una cosa de la ultraderecha terrorífica que Paraguay debe estar avergonzado de haber organizado. Pero bueno, vamos a comentar eso en un ratito. Queríamos hacer un puente entre Madame Lynch y el Eternauta. ¿Y cuál es el puente? Se llama Francisco Solano López también, ¿no? Sí. Bueno, aquí estoy con Yuki, que es artista y propietaria de una tienda de cómics. Hola, Yuki, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿qué tal? Roberto, querido, ¿cómo estás? También artista, dibujante, publicista. Tienes tu fanpage que se llama Goiris Comics Y más. y más. Así que si quieren buscar. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Bien, gracias, Leo, por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el puente, como le decía, es Solano López. Y esto tiene que ver después del gran éxito de la serie, que después vamos a ver si... le compré a Yuki, ¿eh? Le compré a la tienda de Yuki y le compré unos días antes o unos meses antes de la pandemia. Sí. Así que me acompañó en la pandemia y me puse a leer ahí en mi casa, también con mis chicos. Bueno, estuvimos hablando de Madame Lynch, que recién, entonces estábamos haciendo este puente. Roberto, ¿qué me puedes contar de Solano López? En primer lugar, es descendiente, pero no del mariscal López, es descendiente del hermano del mariscal, Venancio. Muy bien. Sobrino nieto, digamos. Sí, O sería algo algo así. así. La denominación exacta sabrán los genealogistas, pero Sí. aparentemente es descendiente de Venancio. Y él siempre reivindicó esa ascendencia que tenía con los López. Y inclusive hizo una historieta sobre la guerra del 70 y la muerte de López. Ah, sí. Sí, hizo una historieta de unas 20 páginas cuyo guión hizo su hijo Gabriel, que él dibujó, y la esperanza de él era que alguien financiara la totalidad del proyecto que no consiguió. Ajá. Y digamos que, según leí ahí, hurgando en nuestra producción, parece ser que él fue el que le dio la idea a Osterheld, digamos, de este proyecto, no el nombre. Eso es lo que yo escuché, no sé si ustedes escucharon algo parecido, como que él fue que le dijo, mira, tengo una idea de algo de ficción que podemos hacer en Argentina, y le tiró a él la... Yo leí también algo de eso, pero Ajá. no estoy segura de que haya sido de esa manera. Pero se ve en el cómic Ujú. que él sabía de lo que hablaba también. No era solamente alguien que acompañó el guión, Claro. sino que sus dibujos son, ¿verdad, Roberto? Son súper importantes en la narrativa que hace que el Eternauta sea lo que es. Claro. Podemos ir poniendo imágenes, por favor, a pleno también del Eternauta, de los dibujos de Solano López, porque leí en un podcast, Roberto, escuché en un podcast que alguien decía, una cosa es decir, veo la cancha de River, y otra cosa es el dibujo de Solano López, que impacta, o esa Buenos Aires, digamos, con esa nieve venenosa, digamos, ¿no? Y él tenía un estilo muy dramático, usaba muchos negros y trazos de pincel. Entonces, sumado eso a su forma de modular el cuerpo humano y las arquitecturas, etcétera, eso producía realmente un gran impacto. Acordate también que en la época se publicaba en blanco y negro, por lo tanto uno tenía que simular los grises y las gradaciones, digamos, que tiene una imagen, pero todo en blanco y negro y con pincel, en el caso de él. ¿Y a vos qué es lo que te llama la atención, Yuki, de Solano López, digamos, de su Como manera de dibujante? dibujar? Eso que mencionaste, que está dibujada la ciudad de Buenos Aires, o sea, la cotidianeidad está ahí. Y cómo la cotidianeidad se vuelve peligrosa, eso él logra con los dibujos. Porque eso no es la misma manera, no causa el mismo efecto que si yo te digo, esto es peligroso. Y como dijo Roberto, la resolución que hizo con el blanco y negro, Sí. y la gama de expresiones que tienen sus personajes, Ajá. la expresividad que tienen los rostros a lo largo de toda la historieta. Sí. También los encuadres son creo que son muy cinematográficos. Ya. Hace planos de la ciudad y de repente hace planos muy cercanos que te da la sensación de claustrofobia, Ajá. porque estaban encerrados a causa de la Claro, amenaza claro, externa, claro. ¿verdad? Y creo que eso hizo que te pasee por una gama de emociones el cómic.
Y hay muchísimas viñetas sin texto inclusive. Ahí podemos poner a pleno esa, por ejemplo. Póngame a pleno esa Esa por imagen. ejemplo, no tiene ningún texto. Sin embargo, te genera emociones. Vos estás leyendo la historia, te lleva a eso. Vos te podés identificar con cualquiera de los personajes. ¿Y qué sería el Eternauta también sin este dibujo que él le hace de la escafandra, digamos? Porque finalmente el símbolo, digamos, del Eternauta, y después me acuerdo que en la época de Néstor Kirchner, no sé por qué le ponían a él como un Eternauta y todo. O sea, realmente, Roberto, eso que vemos finalmente es el dibujo de él. Sí, claro. Bueno, el tema de la vinculación o asociación política tiene que ver quizá con la tragedia que sufrió el guionista. Sí. Que yo no sé si cabe contar o no. No, pero queremos, claro, quiero que contemos, por supuesto. Él fue uno de los tantos miles de desaparecidos de la dictadura argentina, junto con sus 4 hijas. Así es. Imagínate lo que es. Sí, 2 de ellas estaban embarazadas. Así es. Y inclusive hay una paraguaya, no sé si la conoces, Teresa Godoy, una escritora paraguaya que trabajó con Oesterheld como secretaria en esa época. Y ella se salvó, ella volvió al Paraguay. Ah, que recibía las grabaciones. Sí, ella en realidad le tomaba los dictados o desgrababa, digamos, todo y entregaba a la editorial. Hacía un poco de gestión, ¿verdad? Y bueno, en esa época realmente la vinculación se da por ese lado. O su sobrino está trabajando con nosotros en la productora. Justo antes ayer me estaba hablando de eso, por eso te decía, Luis Godoy se llama él. Y ella lo cuenta en su libro también, en uno de los libros que tiene. Sí, tiene varios libros, sí. En fin, una experiencia trágica. Y por el lado de Solano López, bueno, él fue bastante más prudente y se fue. Se fue del país. Las madres de Plaza de Mayo, de hecho, hicieron toda una campaña, ¿no? Con el Eternauta, hablando de Oesterheld, digamos, del tema de los desaparecidos, ¿no es cierto? No sé se si usó muchísimo ahora, ¿verdad? Sí. Se usó mucho políticamente. Y yo creo que eso agotó un poco. Viste que ahora ya nadie habla del Eternauta. Pasó la fiebre de la serie y bajó la espuma y quedó ahí. Pero por suerte los cómics se vendieron mucho más ahora con la serie. Volvió a... Explotó. El libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires es el Eternauta. ¿Sería este compilado o no, el chico? integral, que la tapa ustedes pasaron acá, que es la editorial Planeta, que es... Ya no hay más. Se volvió a reeditar y en 3 días se acabó otra vez. Y hay lista de espera, larguísima. Te juro, una explosión del cómic. Este que pusimos, ¿dónde está Oesterheld? Es un poco de la campaña de las madres de Plaza de Mayo. Podemos poner a pleno. Sí, usaron muchísimo. Puedes poner el video. Ellos hicieron un video también. De fondo ponemos el video. Hicieron un video de... porque bueno, la cuestión es que Oesterheld, para los que no saben, por ahí estamos hablando en chino para muchos, es el guionista, digamos, el que escribe. Sí. Solano López es el que dibuja. Sí. Y Oesterheld tenía 4 hijas, como contaba Roberto, ¿no? Que fueron desaparecidas, o ellas tenían hijos. Entonces, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo dijeron, bueno, si vos estás en el rango de esta edad y dudás digamos, de si sos hijo o no, o sos hija adoptiva y no sabes muy bien, y te interesa, contactate con nosotros. Bueno, fue una campaña que se hizo en Argentina, ¿no? Exacto. Con respecto a este tema. Esa campaña es reciente. Es reciente. Sí. Pero la vinculación ya viene de hace rato. Sí. Ajá. ¿Y qué hizo después Solano López después del Eternauta, Roberto? ¿Qué más empezó a hacer él? Bueno, él hizo varias cosas. Yo no recuerdo si con Sacomano o Zampayo, no me acuerdo bien. Con un guionista argentino hizo un policía bonaerense de los años 30. También hacía historietas de ciencia ficción. Evaristo, algo así se llamaba. Evaristo. Creo que era Zampayo. Zampayo era, ¿no? Me parece que era Zampayo. Pero bueno, la cosa es que estuvo activo. Inclusive te cuento, cuando yo y Robin Wood fuimos a lanzar 1811 en Buenos Aires, a sala llena en la Embajada del Paraguay en esa época, él se presentó. Sí, se presentó y se sentó con nosotros. Hay fotos de él en esa época. Como Solano una forma, Solano López, sí, como una forma de apoyar. Cierto. Y él, durante la dictadura argentina, después también tuvo que viajar a España, ¿verdad? Él se prudentemente viajó a España para evitar cualquier riesgo. Viendo lo que le pasaba a su compañero, por decir de alguna manera.
él no se metió en eso, digamos, pero igual todos eran sospechosos. Los que producían cultura eran sospechosos. Claro, entonces ahí él decide salir. Yuki, ¿y qué te pareció la serie a vos? La serie de televisión, digamos. A mí no me gustó la serie. No pude terminar de ver la primera temporada. Me pareció la gente se enoja cuando uno dice eso, ¿verdad? Pero... Acá hay libertad de expresión. Pero te digo porque me pasó. Me pareció que quedaba medio raro, que había tomas como muy de cómic, por ejemplo, encuadres tipo viñetas así, que cortaban un poco la fluidez de la narrativa de este medio que es completamente otro. Claro. Y luego me pareció mucho mejor actuado el cómic que la serie. ¿Entendés? Acá, por eso te decía hoy, la gama de expresividad es un dibujo realista. Y las expresiones que te transmiten y las emociones que te transmiten en las primeras páginas ya, para mí la serie no llega. No llega. No puedo no comparar con el cómic porque yo leí el cómic, ¿verdad? Hay gente que no leyó el cómic, entonces tiene otra mirada quizás. Pero para mí el cómic es superior. Y no porque sea fanática del cómic, sino veo cosas que no me parece que están bien logradas en la serie. No sé si a vos te parece igual. Roberto, ¿vos qué pensás? Yo me hallé con la serie, me gustó. ¿A vos te Me gustó? pareció muy lograda y por supuesto yo no esperaba el cómic en la pantalla, yo esperaba una recreación. Así que estuve tranquilo con esas diferencias que menciona Yuki. Y también hubo momentos, confieso que en el capítulo 6 hasta me emocioné. Yo no llegué al 6. Con toda la escena en donde, bueno, no vale la pena contar acá porque no hay que hacer el spoiler. Pero se produce una situación extrema en la que los muchachos empiezan a cantar y tratan de salvar un obstáculo. Y es una situación muy interesante, inclusive ahí hay una frase en guaraní. No sé si la escuchaste, sí, escuché. Se habló en las redes sociales. Cuando demás. dicen de la Corea. Sí. Sí, y hay un paraguayo también, un actor paraguayo. Hay un actor Dios paraguayo mío, la felicidad colectiva que generó esa palabra dentro de esa serie. Sí, por lo menos eso, ¿no? Pero había un paraguayo, digamos, estaba un paraguayo. Hay muchas conexiones con el Paraguay, pero no es el punto. El punto es que la serie me pareció bien hecha y las adaptaciones que hicieron, las vueltas de tuerca que lograron, me parecieron oportunas para el tiempo actual. A mí me costó, ¿eh? Vos sabés que a mí me costó mucho, también me pasó como Yuki engancharme, casi me sentí obligado a ver todo porque quería saber qué pasaba y un poco lo que vos decís, en los últimos capítulos como que le fui encontrando algo de la vuelta. Me gustó mucho, digamos, la aparición de los bichos, por eso de una manera, ¿no? O sea, en Buenos Aires, o sea, me pareció bien lograda, digamos, porque generalmente eso vemos en películas norteamericanas, nunca en Sudamérica, y creo que eso es lo bueno del cómic realmente, en puridad, pero no tuve la tensión que me generó el cómic, porque hay demasiadas adaptaciones, o sea, cualquier serie que nosotros vemos en televisión o película, al final o al comienzo dice, basado en el libro de fulano. El otro día vi una serie que decía basado en un podcast. Hay otro que vi hace poco que estaba basado en un artículo, en una serie que es sobre el 11M de Madrid, digamos. Estaba basado en un artículo de un escritor fabuloso, un periodista del país que se llama Manuel Javois, que logró hacer un reportaje y bueno, Entonces, bueno, ya sabemos que hay adaptaciones. Claro. Dicho esto, la tensión que a mí me generó el cómic, digamos, yo no conseguí en los primeros capítulos, me costaba muchísimo, y eso que Darín es extraordinario, digamos, ¿verdad? O sea, me costó, realmente me costó, pero tampoco nunca quise ni comparar, ni obviamente uno sabe que, como decía Yuki, es otro lenguaje. Otro lenguaje, sí. Pero hay, por ejemplo, hay ejemplos de... Vos te despachaste en el Facebook, me parece. Sí. Y podés decir algunas cosas, no tengas miedo. No, ni me acuerdo más lo que puse ahí, pero sí, es lo que vos sentís, lo que yo sentí que, por ejemplo, hay escenas que, cómo descubren la nieve, cómo descubren que la nieve es el factor ahí, me parece poco natural en la serie. En cambio, en el cómic,
yo sentí muy natural todo, hasta cuando aparecen los bichos, cuando aparecen... manos y todo sí, eso. y ¿no? todos esos encuadres que yo te digo, yo no sentí esa claustrofobia que sí sentí en el cómic, de ese encierro que tenían que estar encerrados herméticamente porque no tenía que pasar ni un copito de nieve, y cómo te fueron introduciendo a todo eso, ¿verdad? Yo, eso para mí no estaba en la tensión, que es fundamental en esta historia. Sí. Esta historia, porque el peligro está en todas partes. Porque imagínate que un copito de nieve te caiga y te mueras, Y aparte, ¿verdad? te digo, a mí me pasó en medio de la pandemia y parecía mentira, ¿verdad? O sea, en vez de un tapaboca era una escafandra. Y fíjate que en la serie, tan importante es la expresión acá, Sí. que en ningún momento el dibujante usa el reflejo de la escafandra para mostrar lo que pasa. Acá sí, porque Sí. no sé si es inevitable, pero... No es inevitable, se puede evitar. pero muestran mucho la expresión de los ojos, mucho la expresión de la cara. Después cambia inclusive la máscara para que se vea todo el rostro. Y Para le que te extrañé, transmita. le extrañé a Favali también, creo que era otro, era Exactamente, distinto. Pero bueno, distinto. cada uno siente distinto en la... Pero, Leo, perdón, y lo más importante... Igual, hacemos una pausa y volvemos. Sí, decir, bueno. no, pero decir, No, lo más importante es que acá comenzó a mostrarse que la verdadera amenaza era el otro ser humano, Claro, otra vez. Claro. Y esto es en la década del 50, por eso fue un boom también. No, una maravilla realmente. Y si hay lista de espera, van a tener que esperar. Sí. O irse lo de Yuki, no sé, Ahí. ella por ahí le puede conseguir. Hacemos Re. la pausa y ya volvemos. Bueno, estábamos hablando del Eternauta y Solano López, pero yo no puedo perder esta oportunidad teniendo a dos personas del mundo del cómic para hablar de Robin Wood, por favor, de Nippur de Lagash y todas sus creaciones. Estamos hablando de un genio paraguayo de dimensiones extraordinarias, que yo no sé si hasta ahora le estamos dando el espacio y el lugar que él tiene, Roberto, o que debería tener. Mira, realmente si nos ponemos a hablar de Robin, esto puede durar bastante más que un Vamos programa. a hacer un podcast, sí, claro. Pero podemos decir lo siguiente, Robin Wood fue un caso único de un guionista de una producción monstruosa en cuanto a volumen, pero también en cuanto a calidad. Él tiene más de una cercanía de 10.000 guiones escritos. 10.000 guiones 10.000 escritos. Y yo lo vi trabajar, porque bueno, Yo sé, trabajamos yo juntos sé. unos 14 años aproximadamente. Y él se sentaba y escribía como si fuera escritura automática. Sin tachar, sin borronear, sin dudar. Simplemente escribía. ¿Siempre en un escribió a mano o cuadernito, a mano, siempre todo a mano. todo a mano. Después creo que en la última etapa ya Graciela le pasaba los guiones en limpio, Graciela su esposa. Sí. Y realmente era una cosa digna de admirarse. Y él terminaba 1 o 2 guiones por día. Bárbaro. Imagínate lo que es Muchísimo. eso. Y se calcula que tiene más de 90 personajes principales, digamos, ¿verdad? Así que con esa producción y también la idolatría que le tuvieron sus lectores y que le siguen teniendo, me parece natural que haya mucho interés en su obra aún hoy y que se siga reeditando. Hay mucho interés yo te puedo corroborar porque he tenido conversaciones Seguro. en Buenos Aires con varios editores y varias empresas y personas. No puedo abundar mucho en los detalles, pero hay muchísimo interés en la obra de Robin. ¿Y quién es? A ver, yo te dije Nippur de Lagash, pero cítame algunos otros. Bueno, Nippur Bueno, no sé si cuál es el que más te gusta. Fue prácticamente su primer personaje y el más icónico en la Argentina. En la Argentina. Pero, por ejemplo, en Italia el más icónico, el más importante es Dago, Claro. que es un personaje italiano del medioevo, más o menos un poquito superior, ¿verdad? Y después lo tenés a Pepe Sánchez, Mi novia y yo, Savarese, Mojado. Mira, hay De hecho, él ganó en Roma un premio que es considerado como el Oscar más o menos de las historietas. Sí, él ¿no? ganó 2 veces ese Él es ídolo premio. allá. En Él Italia ganó sí. 2 veces. Sí. Lo que se convirtió después en el Romix. Al principio era el niño amarillo, Ajá. el Yellow Kid, De Yellow Kid. Ah, ok. Así se llamaba el anteriormente. premio. el Y premio. después se convirtió en el Romix, me parece. Ahora ya se llama así. Él lo recibió 2 veces y también su personaje o su historia recibió el premio por el trabajo del dibujante. O sea,
Realmente él tiene muchos premios, no solo en Italia, también en Argentina en la década de los 80, y por supuesto en Paraguay también lo reconocimos, ¿verdad? En el evento que teníamos que se llamaba Yaque, muestra del humor gráfico de la historieta. Claro. Lo reconocimos a él y a Botti como dos pioneros importantes. Botti, sí, absolutamente. De la historieta y el humor gráfico en Paraguay. Sí, por eso. Hoy no podemos atender mucho por cuestión de tiempo, además la televisión siempre es sanguinaria con esto. Yuki, también hay que explicar un poco a la gente que no es que el cómic sea para niños, porque hay gente que cree que es Superman nomás, digamos, ¿verdad? O sea, hay muchos cómics que son para adultos, que tienen temas de interés. Sí. De hecho, hay una, a ver si tengo acá anotado, hace poco ganó un premio Pulitzer una mujer se llama Tessa Hulse, que ganó el premio Pulitzer y ella hizo una historieta, digamos, ella dice que no va a hacer más, pero se ganó el Pulitzer por eso, digamos, ¿verdad? Fue muy llamativo. Sería el segundo cómic que se gana un Pulitzer, entonces. No sé. Si... Mouse es el primero que se ganó que eso es el Holocausto. Ajá. Y ahí con ese cómic, por ejemplo, que no es para niños, tantas veces se mostró ya y se contó en cine, en literatura, en todos los medios acerca del Holocausto, ¿verdad? Que yo me pregunté cuando iba a leer Mouse, ¿qué de nuevo me podría traer esto que ya no sabemos? Y es impresionante, porque tiene múltiples niveles de lectura, un medio tan limitado como una hoja, ¿verdad? Donde el sonido es visual. ¿Cómo hay una simultaneidad de relatos dentro de la misma obra? Eso es fabuloso. Y con un rigor periodístico también. Claro. Y que otra vez cuela ahí parte de su historia personal. Entonces, de ese tipo de cómics hay muchísimo. Después quiero poner en pantalla dónde queda tu negocio, porque quiero que la gente sepa también. Y quiero que me hables, Roberto, de estos dos materiales que tenemos aquí. Este es uno. Miren, chicos, por favor. No en el teléfono, acá a la cámara. Y este es tan gordo como este. Contame este, Caín. Roberto. Dale, cómo no. Esa es una historieta que inicialmente se publicó en el Reino Unido, en la revista de un dibujante que se llama David Lloyd, creador de Venganza, no sé si... Sí, por supuesto. De la máscara Anonymous. Claro. Ahí se publicó en primer término y después conseguí publicarlo en Paraguay. Esta ya es la segunda edición. Y tuvo un premio el año pasado, así como creo haberlo mencionado, el premio Mono de Oro a la mejor historieta del año. O sea, ¿el autor es? Roberto Goyres. Roberto Goyres. ¿Es una adaptación entonces o no? No, soy yo. Sos vos. Qué maravilla, Roberto. Y es el primer asesino de la humanidad, Caín. Brutal. Pero lo descubrimos mucho tiempo después como detective privado. En los años 30, en una ciudad muy parecida a Nueva York. Qué genial. Y Paraguay, este otro libro que está acá, miren muchachos, por favor, porque vos hablabas de que se puede enseñar, digamos, historia también a través de los cómics, y me parece genial eso. Esto no es una idea mía, es un recurso bastante importante porque la historieta es arte, es entretenimiento, pero también es una poderosa herramienta para el aprendizaje. Así que yo tengo muchos testimonios que me envían personas de todo el país en relación al uso de mis historietas en el aula. Y son testimonios que a mí me emocionan porque por supuesto. Inclusive he visto filmaciones de niños disertando, por ejemplo, leyeron el capítulo 1 de este libro que es sobre el doctor Francia y lo expusieron ante toda la comunidad, no solamente la escuela. Y te da pirí eso porque se aprenden e incorporan el conocimiento, pero también la emoción, porque no está exento de emoción. Nuestra historia es muy dramática. Claro que si le hiciera hablamos, Madame Leche. Terriblemente dramática. Y todo lo que se puede. Así que uno se involucra. Cuando yo dibujaba y escribía estos guiones y dibujos de la obra, honestamente hubo momentos en que me emocionaba por la profunda tragedia que tuvimos. Claro que sí. Uno no puede ser indiferente y yo creo que con los chicos pasa lo mismo. Ya lo decía Roa Bastos, ¿no? Sí. Gracias, Roberto. Y mostrame la tienda de Yuki, por favor, para que la gente reconozca de afuera. ¿Dónde queda tu tienda, Yuki? En Textilia. Complejo Textilia sobre General Santos. Hay que entrar al complejo. Hay que entrar, pasando el café de acá. Exactamente. Y ahí podemos ver
una Ahí está foto. mi tienda, Esa es sí. tu tienda. Y vendés cómics de todo tipo. De todo tipo y como dijiste, no es solamente superhéroes, no es solamente para niños, es para adultos. No porque tenga dibujos, viste que hay gente que relaciona Eso que es tiene lo que pasa. dibujitos. Cree que es... No, porque hay mucha complejidad muchas veces. Incluso Batman no es No. tanto para niños, Me ¿verdad? tengo que ir, pero quiero que pongan rápidamente, Ana, ¿cuál fue la tapa más cara de la historia de un cómic que se pagó $6 millones? Ese fue uno En su así, momento valió 10 centavos de dólar, creo que es del año Superman, creo que era. 1938. El cómic más caro de la historia. Se pagó, Roberto, $6 millones Sí, por esta tapa. por el cómic entero. Por Sí, el cómic entero, sí. por el cómic entero. Y es el número 1 donde aparece por primera vez Superman. Así que, muchachos, $6 millones. Pueden empezar a dedicarse al cómic. Claro, y se revalúa, ves que el cómic cada vez vale más. Entonces Sí. una inversión no es un gasto. No. Gracias, Yuki. Gracias, Gracias, Leo. Roberto. Gracias a vos. Hacemos la pausa. Después de la pausa vamos a hablar de este nefasto foro de Madrid. Ya volvemos.